Un saludo a todos los estudiantes. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el espacio geográfico. Resulta que desde los tiempos más remotos los seres humanos han utilizado los elementos de la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Pero ¿qué pasa con ello? Pues resulta que al utilizar los elementos naturales, los seres humanos han transformado y han modificado las condiciones naturales de ese espacio geográfico. Esa transformación de la que hablamos resulta que varía según su capacidad técnica o la persistencia que ha tenido el ser humano en dichas actividades. Por eso la actividad humana va transformando el paisaje de forma continua, de forma paulatina. Tanto así que un ejemplo puede ser el que se ha reemplazado, ¿sí? Los bosques son reemplazados, por ejemplo, por campos, ¿sí? Cultivados, o pueden ser reemplazados, y en este caso comienzan a desaparecer las especies animales. En el caso de que se construyan casas, pues también se va transformando este paisaje. Aquí en esta imagen pues vemos algunos de los elementos que hacen parte de ese espacio geográfico para que ustedes los identifiquen. Claramente pues vamos a ver que un espacio geográfico no solamente está constituido por zonas urbanas específicas, sino que también todo lugar donde el ser humano pueda interactuar o pueda relacionarse o pueda beneficiarse, en ese momento vamos a llamarlo espacio geográfico, ¿sí? En el que haya una afectación del ser humano o que él afecte ese medio natural, que vamos a llamar espacio geográfico. Resulta que los intereses de las sociedades por apropiarse de un espacio ha existido siempre, y por eso entonces vemos las modificaciones continuas del espacio geográfico en cualquier lugar del mundo. Esa apropiación de un territorio es parte fundamental en el ser humano, ya que ha buscado la manera de acumular y de dominar o de ejercer el control sobre los recursos con el que cuenta ese espacio geográfico determinado y ubicado o localizado en cualquier lugar del mundo. Entonces aquí vamos a encontrar diferentes elementos del espacio geográfico. Dentro de ellos vamos a encontrar las formas del relieve. Entonces ese espacio geográfico se puede modificar, bien sea por agentes naturales o también humanas. En este caso, si fueran por agentes naturales, pues entonces estaríamos hablando ya de agentes exógenos o endógenos, ¿sí? Los exógenos, que sería como la lluvia, el viento, que en este caso podría ser la temperatura, pero también puede ser endógenos, entonces ya por movimientos literalmente de las placas tectónicas. Pero en este caso también podemos hablar sobre el ser humano, que también es capaz de modificar ese relieve o ese espacio geográfico por medio de las actividades. ¿Cuáles actividades? Podríamos nombrar, por ejemplo, las actividades agrícolas, podríamos nombrar, por ejemplo, también las actividades ganaderas, entre muchas más, pero que estas están determinando un cambio y transformación en ese paisaje, en ese espacio geográfico que tenemos como ejemplo. Resulta que también hacen parte de ese espacio geográfico los asentamientos humanos. Los asentamientos humanos los podemos encontrar bien sea en espacios urbanos o en espacios rurales. Si estamos hablando de los espacios rurales, pues entonces literalmente estamos hablando de esas zonas geográficas que se caracterizan por tener una densidad de población relativamente baja, pues comparada con los espacios urbanos. ¿Qué sucede en los asentamientos humanos de esos espacios rurales? Pues vamos a encontrar que están definidos por factores como las condiciones climáticas, como las características
del relieve, como los tipos de suelo, como los recursos hídricos. Eso estarán determinando el espacio geográfico literalmente rural. Pero si habláramos de los espacios urbanos y de esos asentamientos humanos en dichos espacios, pues literalmente estamos hablando de que son zonas geográficas que concentran la mayor parte de la población del planeta, donde se centraliza el desarrollo social, el desarrollo político y económico en cualquier lugar del mundo. Ese desarrollo económico de esos espacios urbanos se van fundamentando de acuerdo al progreso, al crecimiento y fortalecimiento de los sectores industriales, también de la transformación de las materias primas provenientes precisamente de esos espacios rurales. ¿Qué pasa con los asentamientos humanos en los espacios urbanos? Pues resulta que es allí donde se va a permitir o facilitar que se organicen y se concentren los principales órganos de poder y control de un territorio. Por eso vamos a identificar que en estos asentamientos humanos que están en los espacios urbanos, pues van a estar determinados por un carácter político, administrativo, militar, incluso eclesiástico, donde van a estar totalmente organizados y donde se va a generar diferentes tipos de relaciones entre sus habitantes, permitiendo así pues la relación continua entre lo político, lo económico, lo social, lo cultural en dichos asentamientos humanos. Entonces debemos tener en cuenta que estos asentamientos humanos determinan la clase de espacio, bien sea rural o urbano, y determinan las actividades que se pueden realizar allí. También vamos a encontrar zonas industriales. Estas zonas industriales también van a cambiar de manera masiva el espacio geográfico. Ya estas zonas industriales van a cambiar un paisaje que quizás antes era natural, ahora se va a convertir en un paisaje totalmente industrial. Ese paisaje industrial que está organizado, que está estructurado, que cumple con unas condiciones de organización productiva y que va a facilitar también en un momento las relaciones y el intercambio comercial en un lugar específico y determinado en una ciudad, y también puede ser en un país. Zonas de cultivo también son importantes en el espacio geográfico y son de las más importantes en cuanto a la producción de alimentos, pero también puede estar generando diferentes tipos de problemáticas por la afectación que puede causar al suelo, así como lo puede causar la ganadería. También si no se da un uso correcto de los suelos, entonces también se verá afectado su propia productividad y fertilidad. La flora y la fauna. Resulta que durante todo el proceso de transformación y cambio que ha tenido el ser humano, y también por la preocupación que ha tenido por acumular riquezas, pues ha afectado también la flora y la fauna en diferentes lugares del mundo. Tanto así que en muchos lugares ya se ha dado la extinción de muchas especies, tanto en la flora y en la fauna. Entonces eso también se va cambiando, va transformando el espacio geográfico. Evolución del espacio geográfico.
es importante también no solamente identificar esos elementos que componen el espacio geográfico, sino también cómo ha ido evolucionando, cuáles han sido las transformaciones, qué ha determinado ese cambio, qué ha determinado esa transformación, qué han hecho, ¿sí?, los seres humanos para cambiar, para transformar, para usar ese medio que lo rodea y asimismo de qué manera lo ha afectado. Entonces vamos a encontrar esa evolución del espacio geográfico muy marcado y vamos a entender primero dos cosas, que hay dos tipos de espacios. Están los espacios intervenidos y están los espacios no intervenidos. Entonces en este caso, los espacios que no han sido intervenidos son aquellos en los cuales la actividad del ser humano ha sido prácticamente nula, ¿sí?, que han sido ajenos en un momento determinado, sino que en una transformación o un cambio se ha dado de manera natural y no porque el ser humano haya intervenido. Pero espacios intervenidos, pues ya como su propia palabra lo está diciendo, es porque ha habido una intervención directa del ser humano en la transformación y cambio de dicho espacio. Aquí entonces vamos a mirar que nos tengo aquí para que ustedes tengan en cuenta esta frase, si la pueden escribir. Todo paisaje geográfico, absolutamente todo, ¿sí?, es totalmente acumulable. ¿Cómo así? Todo paisaje geográfico es acumulable. ¿Qué acumula? Acumula las huellas que ha dejado el ser humano por causa de esa transformación, y eso lo hace a través o al paso de el tiempo o el paso de los años. Entonces, toda transformación va a dejar una huella, en ese espacio geográfico. Y si nosotros no sabemos, ¿sí?, qué ha sucedido en ese espacio geográfico, lo que podemos hacer es dañarlo aún más, y la idea es que nosotros podamos recuperar diferentes tipos de espacios geográficos que pueden ayudarnos a mejorar la calidad de vida y también la de nuestro medio ambiente. Entonces aquí vamos a encontrar una comunidad primitiva, ¿sí? Si recordamos un poquito en historia, vamos a encontrar que la historia está dividida por edades. Está la edad antigua, está la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Entonces resulta que en la edad antigua, también por causa de esa transformación o la intervención del ser humano, pues hubo afectaciones. Entonces, por ejemplo, en la comunidad primitiva o en la edad antigua, vamos a encontrar que cuando se usaba las tierras, ¿sí?, para cultivar, pues íbamos a encontrar que había una afectación mínima del espacio geográfico, de los espacios naturales, y como era algo mínimo, pues entonces había una rápida recuperación de esos espacios naturales. Ya aquí vamos a hablar sobre la Edad Media, ¿sí? Aquí. Esto es la Edad Antigua. Y aquí vamos a hablar sobre la Edad Media. En la Edad Media entonces vamos a encontrar que hay grandes extensiones de tala de árboles, vamos a encontrar que hay alteración de los cursos de los ríos, que va a haber presencia de castillos, de zonas urbanas, y esto va a generar, pues, lógicamente esa transformación que les estoy diciendo y esas huellas a través del tiempo. Luego vamos a encontrar entonces la Edad Moderna. ¿Qué pasó aquí con el espacio geográfico? ¿O qué tipo de cambios se dieron? ¿O qué efecto ecológico se generaron en este momento de la historia? Pues entonces vamos a encontrar que también hubo una alteración del paisaje.
¿sí? O una alteración del paisaje. Pues esto también ocurre porque sucede algo que estamos parecido en este caso viviendo nosotros, que es una peste, y es la peste negra. Y eso también hizo que cambiara, ¿sí?, la forma de percibir la vida y también la forma de concebir y de trabajar ese espacio o de intervenir el espacio geográfico. Entonces es ahí cuando se inicia la alteración del espacio en América. Es aquí cuando comienza una intervención del espacio geográfico en territorio americano. Luego, entonces vamos a encontrar ya capitalismo, vamos a encontrar como tal un desarrollo económico diferente, a un sistema diferente, y esto que va a generar la intensa explotación de recursos naturales con fines económicos, y pues sin ninguna medida van a querer conservar la naturaleza, sino que al contrario van a alterar los espacios, ¿sí? Esos espacios geográficos los van a alterar a gran escala, pues con el fin de que de explotar esos recursos con fines económicos. Y ya luego entonces vamos a encontrar un capitalismo financiero, en este caso contemporáneo, edad contemporánea, donde va a haber un cambio climático, hay una disminución de la capa de ozono, hay una extinción de especies, hay deslizamientos de tierras, hay inundaciones. Bueno, aquí podríamos seguir hablando de los diferentes tipos de afectaciones ecológicas o afectaciones ambientales que se han generado por causa de la transformación, por causa de la intervención que ha tenido el ser humano en ese espacio geográfico. Todo con el fin de que, pues, de acumular riquezas y de tener el poder o el control sobre un territorio y sobre sus propios recursos. Entonces, esto hace parte sobre la historia de la evolución del espacio geográfico. Aquí vemos otras imágenes de cómo se transforma, ¿sí?, en la edad antigua. Entonces se está ya dando uso a un espacio geográfico para asentamientos, ¿cierto? Asentamientos humanos. Aquí entonces en el feudalismo ya habíamos hablado anteriormente de ello, que en el feudalismo pues entonces se va a tomar gran parte del espacio rural como parte principal del sistema feudal. Y ya pues aquí entonces vamos a encontrar la aparición de esos diferentes tipos de exploración que se hace a los territorios. En este caso pues ya encontramos que hay una intervención del ser humano en territorio americano, y ustedes saben que se va a gestar y se va a originar la transformación también, no solamente de un espacio geográfico, sino también el cambio total de lo que se venía teniendo como vivencias indígenas y predominantes de este territorio. También vamos a encontrar aquí, entonces ya va a aparecer el mercantilismo, va a aparecer que la revolución industrial, y vamos a ver a gran escala lo que se va a llamar la globalización, mundialización, que hace parte pues de la edad contemporánea, ¿sí?, donde hay total control y poder de las grandes potencias sobre los países que son considerados subdesarrollados, y así la ocupación de esos espacios geográficos, bien sea de una manera económica intervencionista o ya literalmente de una manera militar, ocupando esos espacios territorios. Y pues aquí estamos viendo todo lo que puede estar causando, porque hay una pequeña muestra de lo que puede causar el ser humano al intervenir ese espacio geográfico sin ningún tipo de restricción, de conciencia ambiental, y pues lógicamente que afecta a todo el planeta.
Por último, entonces, vamos a encontrar que hay unos factores de intervención del espacio geográfico. ¿Qué pasa con estos factores de intervención? Primero, es necesario entender que hay unos factores que permiten la protección del espacio geográfico considerados como reservas. Aquí está la imagen del páramo de Sumapaz, que es el páramo más grande del mundo y que lo tenemos nosotros en Colombia. Entonces son zonas protegidas, zonas de reservas donde no hay intervención, ¿sí?, del ser humano, que es lo que yo les estaba hablando anteriormente, espacios no intervenidos que están protegidos. Y en este caso aquí tenemos el ejemplo de el páramo de Sumapaz, para que nosotros lo tengamos en cuenta. No es el único, pero sí es necesario resaltarlo porque nos beneficia a cada uno de nosotros, a los que hacemos parte de Colombia. ¿Qué pasa? Necesitamos tener en cuenta algo, que hay dos perspectivas diferentes en cuanto se habla de el espacio geográfico. Hay un espacio geográfico locacional, ¿sí?, que se refiere a la localización y a la ubicación geográfica. Y hay otra perspectiva, que es la perspectiva ecológica, que se refiere a los seres que lo habitan. En este caso, aquí estaríamos nosotros mirando esa perspectiva ecológica, ¿sí?, a esa preservación, a esa protección de un espacio geográfico determinado de acuerdo a los beneficios que brinda a una comunidad, a un grupo específico. Entonces, todos estos elementos que nosotros analizamos son importantes tenerlos en cuenta y determinar cuáles son las consecuencias que se tienen en el espacio geográfico, ¿sí?, cuáles son las consecuencias que se tienen cuando el ser humano interviene en ese espacio sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de conciencia. Estamos llamados nosotros diariamente a tener una conciencia ambiental de protección de nuestros recursos naturales, de protección también de nuestra flora, de nuestra fauna y también de nuestra propia vida y de nuestras generaciones futuras. Ese espacio geográfico, entonces, vamos a recordar, tenemos varios componentes. Hay componentes naturales, ¿sí?, que son los que no tienen ningún tipo de intromisión del hombre. Están los componentes sociales, que son donde se realizan las actividades humanas, como las actividades religiosas, actividades particulares como tal. Están los componentes políticos, derivados del modo en cómo el poder se organiza en la sociedad. Están también los componentes económicos, que estamos hablando de la producción y consumo. Producción y consumo de cualquier producto, de cualquier tipo, ¿sí?, de alimento, etc. Y estamos hablando de componentes culturales, tradiciones, de la gastronomía, que también hacen parte y están vinculados estrechamente con un espacio geográfico, como por ejemplo aquí en Colombia. Hay totales componentes, ¿sí?, esos componentes culturales en diferentes regiones. Nosotros tenemos en Colombia diferentes regiones que están muy marcadas por estos componentes. Entonces, teniendo en cuenta esto, recordemos que el espacio geográfico lo podemos encontrar en cualquier lugar donde el ser humano esté relacionándose directamente con dicho espacio, que puede transformarlo, que puede cambiarlo de acuerdo a las actividades que desarrolle en ese espacio, que muchas veces lo que hace es deteriorar ese espacio geográfico, ¿sí?, con el fin de acumular riquezas y pues afectando al resto de la humanidad. Entonces generemos conciencia, cuidemos lo que tenemos y valoremos los espacios geográficos naturales, preservémonos, cuidémoslo y pues beneficiémonos de una manera consciente, respetuosa
de lo que nos brinda nuestra naturaleza. Ahora, para recordarles a cada uno de ustedes, entonces la actividad del módulo entonces será realizar la lectura que dice es el espacio geográfico y deben subrayar entonces las principales características. Segundo, deben desarrollar la evaluación teniendo en cuenta la explicación del video y la lectura asignada en el módulo. Recuerden por favor que ustedes deben tomar apuntes de todos los videos, de todas las temáticas trabajadas. Esto con el fin de reforzar, ¿sí? Con el fin de reforzar lo trabajado y también por favor trabajar en el módulo de una manera consciente, de una manera responsable y así pues esto nos ayudará en el proceso de aprendizaje. Ya saben que cualquier duda que tengan entonces pueden comunicarse conmigo y espero que estén bien y bendiciones.